Ya. Bien, señores, vamos a continuar con la clase. Hoy vamos a hablar sobre uno de los elementos fundamentales, elemento esencial que es común a todos los contratos. Cuando digo que es esencial, quiere decir que es un elemento que no puede faltar en ningún contrato. Todos los contratos, todos, absolutamente todos, tienen que tener elementos que les son comunes y esos elementos se conocen como elementos esenciales, son los que le dan vida a esa institución. El artículo 1251, si recordamos, dice que son elementos esenciales el consentimiento, la capacidad y el objeto. Esos tres elementos no pueden faltar en ningún contrato, en ningún contrato. Y todavía lo voy a extender. No puede haber un contrato que no tenga causa. Cuando estamos hablando de la causa, les decía yo, voy a tocar ese tema en el mismo orden que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a hablar entonces sobre lo que es el consentimiento. Pero previo a eso voy a expresarles la definición que don Federico Puig Peña tiene sobre lo que para él constituye un contrato. Y lo vamos a comparar con la definición que nos hizo Rubén Contreras para que entendamos la diferencia que hay entre negocio jurídico de manera general y negocio jurídico bilateral o contractual o contrato, como nosotros lo conocemos. Don Federico Puig Peña dice que contrato es el acuerdo de voluntades anteriormente divergentes, por virtud del cual las partes dan vida, modifican o extinguen relaciones jurídicas de carácter patrimonial. Vean bien la estructura de esta definición. Habla de acuerdo de voluntades anteriormente divergentes. ¿Qué dice Rubén Contreras? Rubén Contreras dice, cuando habla de negocio jurídico, dice declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales. Cuando Rubén Contreras está definiendo lo que es el negocio jurídico, él dice que son declaraciones unilaterales o bilaterales. Pero cuando don Federico Puig Peña define lo que es el contrato, aquí ya entramos al campo de los negocios jurídicos bilaterales. Rubén Contreras nos da una definición general del negocio jurídico. Dice que son declaraciones unilaterales o bilaterales. Don Federico Puig Peña, ya hablando sobre el negocio jurídico bilateral o contrato, ya nos excluye la voluntad única. Es decir, él ya no se refiere a una declaración de voluntad, no, él lo dice clarito. Dos o más declaraciones de voluntad. Bueno, pero luego él agrega que son declaraciones de voluntad que anteriormente eran divergentes, es decir, eran dos declaraciones de voluntad sobre cosas totalmente diferentes, pero que convergen hacia un mismo objeto, hacia un mismo fin. Y entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un contrato de compra-venta, vemos que hay una parte
que quiere vender y otra que quiere comprar. Bueno, la voluntad de uno es vender, la voluntad del otro es comprar. Y esas dos voluntades vemos que son divergentes, es decir, son diametralmente opuestas. Una cosa es querer vender y otra cosa es querer comprar. Son dos voluntades totalmente distintas. Por eso dice don Federico Puig Peña que son divergentes. Pero cuando esas voluntades convergen, cuando esas voluntades se unen, entonces ahí es donde nace el consentimiento. Consentimiento es acuerdo de voluntades. Bueno, esas dos voluntades se unen, convergen. ¿Qué pasa cuando esas voluntades se unen? Bueno, cuando esas voluntades se unen, uno quiere vender y el otro quiere comprar. Vendedor y comprador se encuentran, esas dos voluntades se unen y entonces, dice don Federico Puig Peña, nace a la vida jurídica una institución. ¿Qué institución nace a la vida jurídica? Bueno, todos sabemos, nace el contrato de compraventa. Es decir, esas dos voluntades que anteriormente eran divergentes, en el momento que se unen, dan nacimiento a un contrato que nosotros conocemos como contrato de compraventa. ¿De qué? De cualquier cosa, de bien inmueble, de bueno, cualquier cosa que los hombres puedan vender y comprar. Es decir, todo lo que se pueda enajenar, todo lo que está en el mundo de los negocios. Entonces, esas dos voluntades anteriormente divergentes, al unirse, dan lugar al nacimiento de un contrato, de una institución jurídica. Pero esa institución jurídica sabemos nosotros que se puede modificar. Es decir, la podemos cambiar. Un contrato de compraventas. Bueno, tenemos un contrato de compraventa que debiera de ser al contado, pero las partes posteriormente deciden modificarlo y entonces dicen, no, mejor que no sea al contado, mejor que sea por abonos. Bueno, y entonces ya le cambiamos al contrato el momento de cumplimiento. Ya no se va a cumplir inmediatamente, se va a cumplir de una manera diferida, es decir, a varios pagos. Entonces, modificamos el contrato de compraventa. El contrato de compraventa que debía de ser de cumplimiento instantáneo, inmediato, pues lo convertimos en un contrato que se va a cumplir por etapas, un contrato de tracto sucesivo. Entonces, vemos cómo ahí se van cumpliendo tanto lo que decía Rubén Contreras como lo que dice don Federico Puig Peña. En el negocio jurídico, ¿qué es lo que hacen esas declaraciones de voluntad o esa declaración de voluntad? Dar nacimiento a una institución que puede ser modificada. ¿Qué decía él? Declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes y libres, dirigidas de manera intencionada y específica a crear, es decir, a darle nacimiento, a modificar. Él habla de transmitir, don Federico Puig Peña no habla de transmitir, pero ahí está. O extinguir obligaciones. Pero fíjense, vayan tomando nota de la definición de Rubén Contreras y la de don Federico Puig Peña. Don Federico Puig Peña entonces dice que ese acuerdo de voluntades tiene como propósito crear, o sea, dar nacimiento a una institución jurídica, crear una institución jurídica. ¿Qué institución jurídica? Bueno, en el ejemplo que estábamos señalando, un contrato de compraventa. Podría ser un contrato de arrendamiento, de cualquier cosa, cualquiera de los contratos que nosotros conocemos. Entonces, esos contratos se pueden modificar. O en un momento determinado se pueden extinguir. Cuando lleguemos nosotros a la parte esta relacionada con la extinción de los contratos, vamos a hablar ahí sobre varias instituciones que ponen fin a la contratación. Es decir,
Una contratación que ha sido pactada por las partes nace y muere en el momento en el que la obligación de pagarla se cumple, ya sea de manera instantánea o cuando el contrato es a plazos. En el último plazo, ahí se termina. Ese es lo normal de un contrato. Pero muchas veces los contratos se dan por terminados antes de tiempo. Y entonces vamos a ver ahí las razones y los casos de por qué un contrato no llega a su finalización normal y tiene que finalizar abruptamente antes de ese plazo, antes de que se cumpla la condición. Pero eso en su momento. Entonces, don Federico Puig Peña nos señala claramente que el acuerdo de voluntades va a crear, va a modificar o va a extinguir una relación jurídica. Es decir, las partes se van a poner de acuerdo para darle fin al contrato. Es decir, se va a extinguir, ya sea por la voluntad de las partes o, como vamos a ver más adelante, también puede ser por mandato legal. Es decir, la ley en un momento determinado va a intervenir y va a dar por finalizado un contrato. Pero en la definición de don Federico Puig Peña, que es lo que estamos analizando, nos dice entonces que esas dos voluntades anteriormente divergentes, al unirse, dan nacimiento a un contrato que puede ser modificado por la voluntad de las partes y que se puede extinguir por la voluntad de las partes. Pero luego él agrega algo que es lapidario en esta definición. Y él habla de relaciones jurídicas, pero dice de carácter patrimonial. Eso quiere decir que en la definición de don Federico Puig Peña, para señalar lo que es un contrato, necesariamente tiene que ser de carácter patrimonial. ¿Y por qué habla él de carácter patrimonial? Bueno, porque nosotros sabemos que el patrimonio se divide en un patrimonio material y en un patrimonio ideal. Y entonces, el patrimonio material es el patrimonio que está en el negocio de los hombres. Es el patrimonio que se puede enajenar. En cambio, el patrimonio ideal no es enajenable. Cuando nosotros estamos hablando de patrimonio ideal, estamos hablando de todos aquellos derechos que son inherentes a la persona humana que no son enajenables. Su libertad, la vida, el derecho a un nombre, derecho a la educación, derecho a la religión, su capacidad creativa, es decir, todo eso que forma parte del ser humano, que es intrínseco al ser humano, eso no tiene precio, no se puede enajenar. Por lo tanto, no puede entrar al negocio de los hombres como un contrato. Bueno, de allí viene entonces la razón de por qué yo sostengo que el matrimonio no es un contrato, aunque si lo vemos a la luz de la definición de don Federico Puig Peña, pareciera serlo, pareciera. Si lo vemos ante la definición de Rubén Contreras, definitivamente es un negocio jurídico. El matrimonio cabe perfectamente en la definición que Rubén Contreras hace del negocio jurídico. Pero es que Rubén Contreras está definiendo el negocio jurídico en general, no está definiendo el contrato. Entonces, por esa razón es que el matrimonio cabe dentro de la definición de Rubén Contreras, pero no cabe dentro de la definición de lo que es un contrato. Sí es un negocio jurídico, pero no es un contrato. ¿Por qué no es un contrato? Don Federico Puig Peña dice que son, en principio, dos voluntades divergentes, o sea, diferentes. Yo decía dos voluntades diametralmente opuestas. Cuando las personas se van a casar,
Ahí no hay voluntades divergentes. El hombre se quiere casar, la mujer se quiere casar. Bueno, tienen un mismo fin, un mismo objetivo. La voluntad de uno es casarse y la voluntad de la otra es casarse. Y hago énfasis, ¿verdad? La voluntad de uno y la voluntad de la otra, casarse. Cuando se ponen de acuerdo, cuando nace el consentimiento, entonces esas personas se casan y al casarse dan nacimiento a una institución jurídica que se conoce con el nombre de matrimonio. Las personas dan su consentimiento. Mire, en el matrimonio civil, como en el matrimonio religioso, al menos en el matrimonio católico, que es el que yo conozco, en el matrimonio civil, el notario que levante el acta le pregunta a las partes si desean contraer matrimonio. Y ellos dan expresamente su voluntad. ¿Usted, señor fulano de tal, se quiere casar con la señorita fulana de tal? Sí. ¿Y usted, señorita fulana de tal, se quiere casar con el señor fulano de tal? Sí. Han dado su consentimiento. Vale. Las personas se casan, ya están casados. Pero las cosas no funcionan como debieran o como ellos pensaban que iban a ser. La vida en el matrimonio es complicada, es difícil. Y si no estamos lo suficientemente maduros para entender que hombre y mujer somos productos de dos hogares distintos, con formas de pensar distintas, es decir, somos dos personas individuales. Eso que cuando dos personas se casan se convierten en una, es una total mentira. Es decir, uno debe seguir siendo uno. Como decía Rubén Contreras, dos alas en un mismo vuelo, pero son dos alas, un ala de un lado y un ala del otro lado, pero llevan el mismo propósito, el mismo fin. Entonces, allí las cosas de repente no caminan. Y las personas optan por separarse. Se separan. Muchas veces se separan con el ánimo de meditar, de retirarse un poco de esa relación que se está volviendo insostenible, que se está volviendo muy difícil, y con el ánimo de reencontrarse y posteriormente, pues, continuar con la relación matrimonial, que sería lo ideal. Cuando las cosas están yendo mal, pues hay que tomarse tiempecito, ¿verdad? Entonces, la separación modifica el matrimonio. Hay una modificación y esa modificación se produce por voluntad de las partes. O a veces por la voluntad de uno de ellos, pues es uno el que se va, uno de ellos. Pero generalmente es una decisión que se toma en conjunto, las partes deciden separarse por un tiempo, se levanta acta notarial, debe ser una separación legal, a eso me estoy refiriendo, en la cual se establecen algunas condiciones y se pone un plazo. Si en ese plazo las cosas cambian, pues el matrimonio continúa. Si no cambian, pues entonces nos vamos a la siguiente etapa, que será el divorcio. ¿Y qué es el divorcio en consonancia con las definiciones tanto de Contreras como de Puig Peña? La extinción. Es decir, el matrimonio se extingue. Entonces, si nosotros vemos en el principio de la definición de don Federico Puig Peña, no cabe el matrimonio. ¿Por qué no cabe? Porque don Federico Puig Peña habla de voluntades anteriormente divergentes y en el matrimonio las voluntades no son divergentes. Entonces ahí ya no se cumple con la primera de las premisas de don Federico Puig Peña. En cuanto a la creación, modificación y extinción de esa institución que ellos han formado, ahí cabe perfectamente, cabe.
Y eso es lo que causa a veces la confusión. Cuando nosotros vemos que el matrimonio nace de un consentimiento que es modificable, que se puede extinguir, va, allí estamos nosotros clarísimos de que el matrimonio sí encuadra dentro de la definición de don Federico Puigpeña, pero no dentro de toda la definición, en una parte de la definición. Y luego la última parte de la definición de don Federico Puigpeña habla precisamente sobre las relaciones jurídicas de carácter patrimonial. El matrimonio es una relación jurídica, por lo tanto es un negocio, pero no de carácter patrimonial. El matrimonio es una relación jurídica extrapatrimonial. Extrapatrimonial. El matrimonio, según el artículo 78, que también nos saca de ese encuadramiento de la definición de don Federico Puigpeña, porque el artículo 78 establece que el matrimonio es una institución social. Ni siquiera dice que es un negocio jurídico, ni siquiera dice que es un contrato. Dice que es una institución social. Y entonces, esa es la definición legal. Si a nosotros nos preguntan si el matrimonio es un contrato, no, es una institución social, según nuestro derecho. Pero si lo vemos a la luz del derecho de una manera general, ¿es el matrimonio un contrato? No, no es un contrato. ¿Es el matrimonio un negocio jurídico? Sí, el matrimonio es un negocio jurídico, pero es un negocio jurídico extrapatrimonial. Por lo tanto, no puede ser contrato. El negocio jurídico que nosotros conocemos como matrimonio no se rige precisamente por las leyes del mercado. Es decir, no es enajenable. Que algunos se casen con alguien que tiene dinero y que se case por dinero, esa es otra historia. Esa es otra historia. Yo, por ejemplo, cuando me casé, yo me casé por amor. A lo mejor si me toca volver a casarme, ya me case por dinero, no sé. Eso, no, eso no va a ocurrir. No se casa uno de esa forma, uno se casa de conformidad con lo que establece el artículo 78, para vivir con una persona, para auxiliarse, para ayudarse. Luego, pensando en la procreación. Y miren el orden que tiene el Código Civil, interesante. Dos personas se casan para vivir juntas, para ayudarse, para auxiliarse entre sí. Y como segundo plano pone tener hijos. O sea, lo fundamental, lo principal dentro del matrimonio es la unión de dos personas, pero no de dos personas. El artículo 78 es claro al decir la unión de un hombre y una mujer. Por eso es que yo he manifestado abiertamente estar en contra del matrimonio de personas del mismo sexo. No porque sea homofóbico, como algunos dicen, o algunos incluso me han tildado de homofóbico. No, no, yo no tengo ningún problema con eso. Me preocupa mucho que quieran darle un giro diferente a lo que es el matrimonio. La institución del matrimonio per se no puede ser violentada de ninguna manera. El matrimonio es para que un hombre y una mujer se casen. Ese es el fin del matrimonio. Que dos personas del mismo sexo quieran vivir juntas, pues debieran de hacerlo a través de algún contrato que sea similar al matrimonio. Ya existe la unión de hecho. La unión de hecho, pues, es similar al matrimonio. Bueno, podría ser algo muy parecido. Es un contrato en el que dos personas del mismo sexo puedan vivir juntos, auxiliarse. Estoy en contra de pensar en tener hijos. Ellos no están capacitados naturalmente para
para eso y para la creación de un niño, pero sí para auxiliarse y con los derechos que implica el matrimonio. Ahí estoy totalmente de acuerdo, no me opongo. A lo que me opongo así férreamente es a violentar, les decía, a manosear lo que es la institución del matrimonio. El matrimonio es la relación jurídica en la cual se unen un hombre y una mujer. Y tampoco es el fin tener hijos, es lo ideal. Recuérdense que lo que se busca es la perpetuación de la especie. Es decir, si dos personas del mismo sexo viven juntas en una relación muy parecida a la marital, pues será para otra cosa, nunca para perpetuar la especie, al contrario. Es decir, ese tipo de relaciones ponen en peligro a la especie. Es decir, ahí no hay hijos, ahí no puede haberlos, y entonces la especie puede desaparecer. Bueno, mientras en el mundo haya latinos y chinos, yo creo que no va a desaparecer la especie, ¿verdad? Nosotros nos reproducimos como cuyos. Entonces, la raza humana está segura. Miren, hay países en Europa donde ya no hay niños. Es decir, piden a las familias que tengan hijos y les dan bonos para que tengan hijos. Hay algunos que se dedican a tener hijos para recibir el bono, no porque realmente quieran tenerlos, pero es una forma de conseguir dinero. Pero han llegado a ese extremo de solicitar parejas con niños para repoblar esos países. Bueno, en Europa tampoco hay mucho problema porque ahí están llegando los musulmanes y también los musulmanes, igual que los chinos y nosotros los latinos, somos buenos para la reproducción. Bien, entonces vemos cómo el matrimonio no es un contrato, pero sí es un negocio jurídico. Y eso lo deja muy claro Rubén Contreras, lo deja muy claro don Federico Puig Peña. El matrimonio es un negocio jurídico. ¿Unilateral o bilateral? Bueno, es un negocio jurídico bilateral, porque aquí ya estamos hablando de dos voluntades, ya estamos hablando de consentimiento. Pero ese negocio jurídico bilateral que conocemos como matrimonio no llega a constituir un contrato porque no llena los requisitos necesarios para que sea contrato. ¿Le falta qué? Le falta primero que sean dos voluntades divergentes, no lo son, y le falta que se trate de una relación jurídica patrimonial, que tampoco lo es. En el matrimonio, la relación jurídica no es patrimonial. Algunos me preguntan, ¿y qué pasa con los regímenes económicos? No, los regímenes económicos son normas que en el Código Civil ayuda a los matrimonios a la administración de los bienes, es decir, cuando hay bienes. En nuestro mundo, en el mundo de nosotros, los plebeyos, no caben no caben los regímenes económicos de separación de bienes o unión de bienes, porque generalmente cuando nos casamos no tenemos bienes que aportar y tampoco tenemos bienes que separar. Eso ocurre con las personas que tienen patrimonios, que no quieren meterlos en esa relación matrimonial y entonces los mantienen fuera, cada quien es el dueño de sus propios bienes o los unen para que los patrimonios formen parte de esa relación patrimonial. Esta última era la que existía. Recuérdense ustedes que así se constituyeron los grandes reinos. Casaban a la hija de los reyes católicos de España con el rey de Inglaterra, por ejemplo. Así es como casan a Enrique VIII. ¿Y para qué? Para unir
esos patrimonios. Así se casa Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Así se casan muchas personas que son plebeyos con personas nobles, los plebeyos con dinero y los nobles en la quiebra. El plebeyo quiere no ser plebeyo, por lo menos que sus hijos no lo sean. Tiene el dinero. En cambio, los nobles tienen la nobleza, pero están en quiebra, necesitan dinero. Y entonces casan a los hijos para que esas fortunas se unan y entonces darle nacimiento a un imperio, ¿verdad? Así es como ocurría. La necesidad, perdón, nos obliga a buscar un régimen más justo, entonces aparece la comunidad de gananciales. Todo lo que se hace dentro del matrimonio pertenece por igual a los cónyuges, 50-50. La mujer no hace nada, el hombre sale a la calle, es el que trabaja, es el que lleva el dinero, es el que da de comer, sí es cierto, pero la mujer se queda en la casa trabajando y haciendo trabajos invaluables, cosas que no tienen precio. Si tuviéramos que pagarle a la esposa por todo lo que hace en la casa, el sueldo no alcanzaría. No tiene precio lo que una mujer hace. Y por lo tanto, la ley, buscando esa ecuanimidad, establece que todo lo que se haga dentro del matrimonio debe pertenecer por igual a ambos cónyuges. Eso es lo más justo que hay. Entonces, eso no tiene nada que ver con el patrimonio como elemento de la institución que se conoce como matrimonio. Es decir, el matrimonio es un negocio jurídico bilateral, pero de carácter extrapatrimonial. Por lo tanto, no es un contrato. Bueno, espero haber aclarado esto. Me extendí un poco, pero es importante. En la vida profesional me he topado con un montón de abogados, algunos con maestrías y algunos otros con doctorado que no tienen claro qué es el contrato, qué es el negocio jurídico. Es decir, así tan mal estamos que no hemos logrado enseñar, o nosotros mismos tal vez no lo entendemos, y por eso no podemos trasladárselo al estudiante, lo que es el negocio jurídico, que entiendan que el negocio jurídico puede ser unilateral, puede ser bilateral, pero dentro de ese negocio jurídico bilateral, para que sea contrato, tiene que llenar requisitos esenciales sin los cuales no puede nacer a la vida jurídica como contrato, y uno de ellos es el carácter patrimonial. Porque recuérdense que los contratos giran alrededor del patrimonio enajenable de una persona. Todo lo que nosotros vamos a ver en este curso, contratos, se refiere precisamente a esa relación jurídica que tiene como fin la enajenación de bienes. Y vamos a ver de qué manera. Entonces, con eso, pues espero que haya quedado claro lo que es el negocio jurídico de manera general, el negocio jurídico unilateral, que ya lo vimos como declaraciones unilaterales de voluntad, o cuasi contratos, como decían los antiguos, y el negocio jurídico bilateral o contrato. Y dentro del negocio jurídico bilateral, establecer la diferencia entre lo que es un contrato y lo que es un negocio jurídico bilateral, como es el matrimonio, como es la adopción. Bueno, hay otras instituciones, pero no me voy a detener ya más en eso. Eso lo vieron ustedes en Derecho Civil 1. Creo que lo tienen mucho más claro que yo. Entonces, vamos a entrar a hablar sobre los elementos de el negocio jurídico, pero ya entrando al negocio jurídico
bilateral. El artículo 1251 establece que para que exista un contrato, y fíjense bien, el artículo 1251 no se está refiriendo al negocio jurídico en general. Fíjense que el 1251 establece los elementos propios del contrato. ¿Por qué? Dice que para que haya un negocio jurídico debe haber capacidad. En las declaraciones unilaterales de voluntad, ¿qué se necesita que haya? Capacidad. Si no hay capacidad, no puede haber una declaración jurídica, una declaración que importe al derecho. Es decir, los incapaces no pueden declarar voluntariamente la creación de negocios jurídicos. Entonces, la capacidad es importante tanto para los negocios jurídicos unilaterales como para los negocios jurídicos bilaterales. El objeto tiene que ser lícito y además posible. Para que un negocio jurídico unilateral nazca a la vida jurídica es necesario que su objeto sea lícito y posible. Perdón. Y en el caso del negocio jurídico bilateral, el contrato, también es necesario que el objeto sea lícito y posible. Entonces, esos dos elementos que tiene el artículo 1251, podemos entender nosotros perfectamente que son aplicables tanto al negocio jurídico unilateral como al negocio jurídico bilateral, es decir, capacidad y objeto lícito. Pero ¿qué pasa con el consentimiento? Cuando estamos hablando de consentimiento, estamos hablando de acuerdo de voluntades. No existe la voluntad unitaria. En el derecho no podemos hablar de consentimiento de una sola voluntad. Eso no es consentimiento. El prefijo con implica varios. El sentimiento de varios. Eso quiere decir el consentimiento. Por eso es que hablamos de acuerdo de voluntades. O sea, dos o más voluntades. Ahí sí estamos hablando de acuerdo. El único caso que yo recuerdo que hay acuerdo de voluntades en una sola persona es con el huiteco Aldana, ¿verdad? Cuando habla de mí mismo y habla con mí mismo. Eso no es posible. Es decir, uno no puede hacer un acuerdo con uno mismo, aunque haya algunos poetas que dicen, hoy platiqué conmigo mismo. No, hicieron un análisis, hicieron catarsis, hicieron ¿qué? Es decir, psicológicamente entraron a su ser y trataron de entenderse y ver qué es lo que está haciendo. Entonces, eso cabe ahí en esa rama, pero en el derecho no cabe acuerdo de una sola voluntad. Entonces no es acuerdo. Cuando estamos hablando de acuerdo, por eso don Federico Puig Peña dice que son dos voluntades divergentes, que en un momento determinado acuerdan algo. Esas dos voluntades acuerdan, entran en un acuerdo. Y cuando entran en un acuerdo, dice él que nace el consentimiento. ¿Consentimiento para qué? Para que nazcan a la vida jurídica instituciones jurídicas. Entonces, cuando estamos hablando de consentimiento, estamos hablando de acuerdo de voluntades, estamos hablando de dos o más voluntades. Entonces, si vemos bien el artículo 1251, cuando establece que requiere de consentimiento, ahí ya no estamos hablando del negocio jurídico unilateral. Ahí sale totalmente de lo que es el negocio jurídico unilateral. En el negocio jurídico unilateral sí se requiere de capacidad, sí se requiere de objeto lícito, pero no puede haber consentimiento. Lo que hay es, dijimos,
una declaración unilateral de voluntad, pero no puede haber jamás consentimiento. El consentimiento solamente se puede dar cuando dos o más personas se ponen de acuerdo. Bien, para entenderlo mejor, tenemos ahí en pantalla un esquema sobre los elementos del consentimiento. Y el primero de los elementos es clarísimo. Dice dos o más declaraciones de voluntad. Dos o más. No dice una. Dice dos o más declaraciones de voluntad. Si tenemos dos o más declaraciones de voluntad, eso sí es parte del consentimiento. Una sola declaración de voluntad no es parte del consentimiento. No puede ser parte del consentimiento. Es imposible que sea parte del consentimiento. Entonces, cuando hablamos de consentimiento, hablamos de dos o más declaraciones de voluntad. Pero luego, esas dos o más declaraciones de voluntad deben estar expresadas en forma consciente y libre. Cuando don Federico Puig Peña nos habla de esas dos declaraciones, las podemos entender mucho mejor con Rubén Contreras. Rubén Contreras habla precisamente que no habla del consentimiento, él habla de la declaración de voluntad. Dice que la declaración de voluntad tiene que ser consciente y tiene que ser libre. Y en el caso del consentimiento, esas dos o más declaraciones de voluntad que dan las partes tienen que ser, cabal como dice Rubén Contreras, conscientes y libres. Entonces, las dos o más declaraciones de voluntad conscientes y libres acuerdan con plenitud algo. Dice que esas dos o más declaraciones de voluntad conscientes y libres deben implicar un acuerdo de voluntades. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nazca a la vida jurídica una institución jurídica. Para que nazca a la vida jurídica un contrato, esas dos o más declaraciones de voluntad que han sido prestadas en forma consciente y libre tienen que implicar un acuerdo, pero tienen que ser un acuerdo pleno. ¿Por qué un acuerdo pleno? Porque aquí no caben los acuerdos parciales. Para que nazca la vida jurídica un contrato, y eso lo vamos a ver en cada uno de los contratos que vamos a estudiar en este curso, esos acuerdos tienen que ser plenos. Mientras no exista un acuerdo completo, un acuerdo pleno, no hay todavía contrato. Es decir, para que los contratos nazcan a la vida jurídica, las partes tienen que estar totalmente conformes con el contrato. No cabe la posibilidad de dudas, no cabe la posibilidad de que una de las partes aún no esté de acuerdo con el precio y que quiera modificarlo, que quiera que se lo reduzcan o que quiera cambiar las condiciones, etcétera, etcétera. Mientras las partes no se han puesto totalmente de acuerdo, el contrato no nace a la vida jurídica. Entonces, por eso es que el consentimiento, primero tienen que ser dos o más declaraciones de voluntad. Esas dos o más declaraciones de voluntad deben estar expresadas en forma consciente y libre. Esas declaraciones de voluntad expresadas en forma consciente y libre deben implicar un acuerdo pleno, total. Y ahí ya vamos avanzando con los elementos del consentimiento. Ese acuerdo pleno debe estar totalmente ajeno de lo que son los vicios del consentimiento, que vamos a ver más adelante. Los vicios del consentimiento, el Código Civil dice que son el dolo, el error, la violencia y la simulación. Bueno, vamos a estudiar cada una de estas instituciones ya un poquito más adelante. Entonces, un acuerdo pleno en el que dos o más partes han declarado su voluntad de manera consciente y libre, no tiene que tener vicios. No cabe la posibilidad de que haya error, que haya dolo,
que haya violencia o que haya simulación. Es decir, para que nazca la vida jurídica, el contrato tiene que estar totalmente desprovisto de vicios. No puede haber un solo vicio en un contrato. Por eso es que encontramos dentro de los elementos que ese contrato debe ser un contrato limpio, totalmente puro. Y por último, debe haber coincidencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Muchas veces nosotros, para emitir nuestra voluntad, no muchas veces, siempre, siempre. Por eso es que hablamos de la causa como un elemento esencial del contrato, que no está en el 1251, pero que siempre existe, siempre está ahí. Y una de esas razones la encontramos precisamente en lo último. Es decir, debe haber congruencia entre la voluntad real, es decir, lo que pensamos y lo que decimos, lo que pensamos y lo que declaramos. Es decir, la voluntad real. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente queremos? Es decir, ¿por qué vamos a dar nuestro consentimiento? ¿Por qué vamos a consentir algo? Bueno, primero, porque cuando nosotros vamos a consentir algo, cuando vamos a manifestar nuestra voluntad, tenemos que analizar, tenemos que pensar qué es lo que quiero, qué es lo que busco, cuál es mi objetivo, cuál es mi fin. Entonces, esa estructura mental se produce precisamente en lo que va a constituir la voluntad real, lo que nosotros de verdad queremos. Pero muchas veces estructuramos todo de una manera, pero la declaramos de otra. Y cuando hacemos eso, es precisamente cuando cometemos el error. Ese vicio que nosotros vamos a ver más adelante, que se llama error, se da precisamente porque no hay congruencia entre la voluntad real y la voluntad declarada. Es decir, pensamos una cosa, pero hacemos otra. Pensamos algo, pero no hacemos lo que debemos hacer cuando cometemos errores por negligencia. Yo sé, a mí me ha ocurrido, seguramente a muchos de ustedes, cosas tan sencillas como cuando uno va manejando y piensa así rapidito que tiene que cruzar o meterse en un viaducto que está ahí, pero no lo hace. Sí, lo pensamos, pero probablemente íbamos moviéndonos tan rápido que no lo hicimos. Y entonces cometemos un error. Hace poco me ocurrió, tenía que ir a una reunión ahí a ¿cómo se llama? La San Martín, que está en el centro comercial La Pradera, y me pasé de largo porque tenía que cruzar, pero un bus se parqueó cabal en la entrada y no pude entrar, y entonces tuve que seguir recto. Pero luego llegué a ese viaducto que hay, a ese desvío, y pensé que tenía que meterme ahí, pero no lo hice. Tuve que ir a dar la vuelta hasta arriba, ya llegando casi a la otra pradera, para poder regresar y volverme a meter a ese lugar. Bueno, esto no tiene ninguna consecuencia jurídica, esto es lo que demuestra que soy un despistado, pero valga el ejemplo para entender lo que uno estructura en su mente y lo que uno hace. Es decir, pensé bien lo que tenía que hacer, pero no lo hice. Entonces cometí un error, y los errores se pagan. Y en este caso, pues tuve que pagar más gasolina y perder tiempo y llegar tarde. Entonces, esa congruencia entre la voluntad real y la voluntad declarada es lo que va a hacer que nuestro consentimiento sea un consentimiento totalmente pleno. Va a haber dos o más declaraciones de voluntad. Esas dos o más declaraciones de voluntad van a estar expresadas en forma consciente y libre. Cuando hablamos de los vicios del consentimiento, vamos a ver el caso de la violencia. Cuando hay violencia, el consentimiento no es libre.
está violentado. Y cuando no hay congruencia entre la voluntad real y la voluntad declarada, la voluntad que nosotros declaramos no es consciente. Es decir, no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, es importante tener claro lo que son los elementos del consentimiento para saber cuándo hay verdaderamente un consentimiento. Ya en nuestra vida práctica, ya como profesionales, nos vamos a topar con contratos en los cuales el consentimiento no es pleno, probablemente porque esté viciado, probablemente porque de las dos declaraciones de voluntad que se están prestando, una adolece de incapacidad, por ejemplo, o que su voluntad fue violentada, o que cometió un error, o que fue inducido a error por el dolo. Entonces, vamos a ver cómo conocer estos elementos nos va a ayudar a poder plantear la acción correcta o defender la acción que corresponda cuando seamos contratados como abogados. Espero que se haya entendido la clase. De cualquier manera, pues en 2 minutos estaré enviándoles el link para que nos unamos a Google Meet para resolver todas las dudas. Entonces, nos vemos en 1, 2, 3.